Ok, bueno, el conversatorio es una actividad que promueve Gira México para ofrecer un espacio de diálogo amistoso sobre temas no amistosos. En este momento procederemos a la presentación de los miembros que nos van a acompañar en el conversatorio de hoy, cuyos nombres serán enlistados conforme a los que confirmaron a nuestros distintos representantes en redes sociales. Así que los participantes que tenemos confirmados son André García Calzada, José Luis Barroso, Fabián Camacho, Felipe Saldaña, Michelle y Blanquita Padilla. Les damos la bienvenida a todos y les agradezco en nombre de Gira México su participación a esta importante actividad que busca promover el diálogo entre los jóvenes. Recordemos que en los conversatorios todos los participantes deben hablar al menos una vez, es una regla general, eh, y todas las opiniones serán toleradas, no importa qué tan incómodas sean. No se permite hablar en el tiempo de otra persona, es decir, que no permitimos la examinación cruzada, o sea que si alguien dice algo que no te parece, no lo puedes interrumpir. Si procedes a interrumpirlo, vamos a tener que silenciar tu micrófono. Eh, y cada turno puede tener una duración de hasta 5 minutos. La pregunta detonante con la que vamos a iniciar el conversatorio de esta noche es, ante las estadísticas de violencia que todos ya conocemos y hemos escuchado que se repiten en las noticias, en los medios de comunicación, redes sociales y a veces, por desgracia, hasta en nuestras propias familias, ante esta realidad social que enfrenta México, que es una realidad de violencia, de crimen, de inseguridad, ¿cómo podríamos nosotros los mexicanos transformar nuestra realidad de violencia? Y para abrir este conversatorio, me gustaría que ya sea que abran su micrófono y empiecen a hablar o me alcen la mano para que podamos proceder en orden. Ok, como no veo manos alzadas, pues vamos a proceder a darle la palabra a alguien. A ver, señor André García, ¿usted cómo propondría que los mexicanos podríamos transformar nuestra realidad de violencia? Buenas noches a todos. La pregunta es muy compleja, ¿no? No hay una respuesta simple a un problema complejo y como tal es algo que es digno de un análisis muy profundo como tal. Entonces, yo creo que para poder encontrar una respuesta, primero tendríamos que entender qué es lo que causa esta violencia en nuestro país, qué está pasando dentro de las estructuras, ya sea políticas y sociales, que están haciendo que ciertos individuos o cierta población tenga que recurrir a estos tipos de actos ilícitos, ¿no? No podríamos irnos directamente a señalar a alguien sin saber el porqué de sus acciones. Y yo creo que es bastante claro, o sea, si nos podemos a investigar simples estadísticas, nos damos cuenta, evidentemente esto se enfatiza más con la pandemia que se ha sufrido pues en el último 2020 y parte de este año y seguimos en pandemia, es que pues ha habido mucho desempleo. Para empezar, los pobres representan más de la mitad del país. Exactamente es como, aquí tengo la cifra, es 44% de la población está en situación de pobreza y 8.5 está en pobreza extrema. Eso nos dice que hay 55.7 millones de pobres y 10.8 de millones de personas en pobreza extrema. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que hace toda esta gente pobre? ¿Qué pasa cuando no tienes recursos para vivir? Que no puedes tener una vida digna? Pues número uno, es muy probable que todas estas personas no tengan acceso a la educación. Eso es lo primero. Y si no hay acceso a la educación, desde ahí partimos que la vida digna se ve mermada en una forma, pues, muy alta. Y había visto que en la encuesta también se había propuesto si era algo del pueblo o del gobierno. Yo creo que es un esfuerzo mutuo, pero pues el gobierno es la voz del pueblo, o debería ser al menos así. Y en este caso, pues vemos que nuestras fuerzas judiciales son tratadas de una manera muy paupérrima. El promedio salario en México, según el país, es de 11,000 pesos para los policías y puede bajar hasta los 6,000. Y en muchos casos se dice que estos salarios se ven divididos, ¿no? Se ven divididos entre la nómina y en bonos. Y ahora, si ponemos esto en que justa la canasta básica hasta el día de ayer
lo más alto que la podías conseguir es en 1,300 pesos y lo más bajo en 911.22, haciendo un promedio de 1,106 pesos, pues se gastan una muy buena cantidad. Ojo, yo estoy hablando de canasta básica. Eso no va, normalmente la canasta básica no llena las necesidades de un ser humano como tal, ¿verdad? Y más que en México el promedio de hijos es bastante elevado y va subiendo. Y ahora, si nos vamos más al resto de la población, dejando la parte norte del país, donde existe un salario mínimo bastante elevado, al menos en el resto del país, existe 141.7 pesos, o sea, 4,250 pesos al mes. Creo que ahí podríamos tener algunos puntos de partida para ir entendiendo por qué muchas gentes tienen que recurrir a este tipo de actos. Y la forma que yo creo es una respuesta muy arrebatada y muy rápida, es que pues tendríamos que replantearnos muchas cosas que tenemos dentro de nuestra estructura política, social, y yo creo que va más del lado por el lado económico también. Pues muy interesante tu aportación, André. Creo que llevaste el argumento como por un lado económico y me parece una aportación muy interesante y con muchos elementos de verdad. No sé tú qué pienses al respecto, Blanquita. ¿Tú crees que el asunto de la inseguridad lo podamos llevar o entender desde una perspectiva económica? Yo creo que, bueno, buenas noches a todos. Pero yo creo que todo es una cadena de muchísimos factores y justo como dijo André, es como tenemos que analizar un chorro de puntos para poder, pues ahora sí definir específicamente cómo se puede encontrar la paz, pero yo pues me voy más como por la parte de educación. Siempre he pensado que, o sea, realmente una vez escuché educa a un niño para que no tengas que educar a un adulto y pues es una realidad, o sea, la educación está pésima, este, y partiendo de ahí, pues obviamente sin los niños no estudian, buscan diferentes maneras de entretenerse, este, ya que no hay apoyos justo para estudiar, para avanzar, para crecer, emprender, trabajar, pues obviamente tienen que comer de alguna forma y se tiene que, lo encuentran del lado de la violencia, se les ofrece dinero fácil, trabajos fáciles, donde ya no ven, o sea, ya no buscan más porque todo es fácil y eso pues es todo un ciclo, o sea, realmente sí, yo creo que va más por el lado de la educación. Ok, o sea que tú quizás estarías, pregunto, de acuerdo con la línea de pensamiento que de repente promueve o en su momento promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que es necesario establecer una suerte de reconstitución moral, pues es necesario que la gente vuelva, digamos, a entender a tener este entendimiento mutuo de lo que está bien y lo que está mal. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Mm, bueno, de entrada difiero en el 95% de las cosas que dice nuestro presidente, Ok, pero sí creo que, o sea, hace poquito leí que hay una paz negativa y una paz positiva. O sea, la paz negativa es, pues no hay violencia y se busca de manera agresiva tratar de contenerla o de detenerla, y la paz positiva es como por el otro lado, ¿no? Como buscar crear instituciones que promuevan la paz, que pues educación y todo eso, como, pues sí, como del otro lado. Y creo que pues en este punto de México debe ser un equilibrio, una parte de las dos, se tiene que combatir pues medio violento porque pues no puedes ir a abrazar a alguien que está echando balazos, ok, pero también tienes que promover de alguna forma como, pues sí, una paz positiva. ok. De acuerdo, Blanquita. Em, Fabián, ¿tú qué consideras que quizás sería una, digamos, una mejor forma de atacar este problema? Es decir, aquí creo que hay dos argumentos interesantes que no necesariamente se contradicen, pero quizás en algunos puntos sí se contraponen, ¿no? Por un lado, André está promoviendo la idea de que es la pobreza la que genera, digamos, los incentivos como para que las personas adopten conductas antisociales.
Y si bien Blanquita no se opone a esa tesis, según lo que tengo entendido, ella creo que se va más por un camino de que quizás es necesario que el Estado como que recupere a esas comunidades otorgando los servicios básicos que necesitan, ¿no? Como es en este caso la educación, las instituciones, etcétera. ¿Tú por qué lado te irías? ¿Crees que el problema de la inseguridad es en esencia un problema moral o educativo o es un problema más económico? Hola José, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mira, fíjate que yo no difiero de ninguna de las dos posturas. Me voy más inclinado, sin embargo, a la postura de Blanquita. Yo creo que conlleva muchísimo el hecho de que muchísima gente está muy mal informada, lo que nos decía, ¿no? Por temas de pobreza en México, que somos bastantes personas las que sufren de pobreza y pobreza extrema, eh, buscan otros métodos de poder sobrevivir, ¿no? Y también esto conlleva al hecho de que esas personas, por falta de educación y por falta de conocimiento, deciden solucionar sus propios problemas de otra manera que no sea trabajando, me explico. Yo soy del sureste del país y allá nadie habla del sur, el sur es peligroso y no te va a pasar nada. Todo México es peligroso. Y sin embargo, allá ves cosas tanto en hogar, violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer. Hay muchísimos programas que promueven el reducir este problema. Sin embargo, también la gente, yo pienso y opino que la mala información, la falta de información y la falta de educación, pues estas personas no toman en cuenta el hecho de que, ¿sabes qué? Pues vamos a ir a esta plática porque la necesito. Estaba viendo hace unas semanas, cuando estaba allá, un lugar de rehabilitación en el cual le andaban metiendo una regañiza a uno de los chavos que estaban ahí. Pero haz de cuenta que parecía que hubieran 100 personas dentro del lugar, ¿no? De de rehabilitación y todo. Y lo más chistoso es que solo había uno hablando y era un moderador y una persona ahí escuchando. O sea, hay muchísima gente que por falta de educación prefiere o opta por resolver sus problemas de otra manera, que ya sea robando, matando gente, se mete en la mafia, se mete en el narco. ¿Por qué? Porque es dinero fácil, ¿no? Y también muchas generaciones ahorita se van por eso. Me andaban mostrando una canción ayer de un chavillo de 17 años que platica su historia, ¿no? Disculpa mamá, no voy a poder llegar a cenar, decía la canción, porque se metía él desde muy pequeño en el dinero fácil, ¿no? En el narco. Le decían, también, eso tiene mucho que ver, ¿no? Esas personas se aprovechan de los que no tienen y también de los que menos saben, ¿no? Te dicen todo va a estar bien, mira, te va a llegar de cierta manera, pero pues tiene muchísimo que ver el hecho de que desde casa o desde las escuelas, pues prefieran enseñarte por otro lado cuál es la raíz de 20 a decirte, sabes que esto está mal, ¿no? Métete a estos cursos obligatorios, siquiera, porque pues no creo que los chavos les interesen los cursos y así, a hacerle cursos o torneos de FIFA en Xbox. O sea, ahí también difiere un poco de la enseñanza de algunas escuelas, pero pues cada institución tiene su manera de enseñar y cada casa y cada padre tendrá su manera de enseñar. Pero pues digo, no somos el país con mayor tasa de educación, pero pues yo digo que se puede mejorar muchísimas cosas. Sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias por tu contribución, Fabián. Y para continuar con la conversación, me gustaría explorar más uno de los subpuntos de, digamos, una de las tesis que aquí se pusieron. Eh, ok, creo que todos estamos de acuerdo en que la violencia es de algún modo un fenómeno consecuente a la pobreza, ¿no? O sea, hay una relación entre la pobreza y la violencia. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con la frase que dice que los criminales de algún modo son víctimas de sus circunstancias?
o ustedes estarían más de acuerdo en que, o sea, quizás tus circunstancias fueron adversas, pero eso no te quita que lo que hiciste estaba mal y tú sabías que estaba mal. O sea, ¿ustedes qué postura adoptarían o qué postura le recomendarían al gobierno adoptar con respecto a eso? Pues André. yo, yo creo que eso podríamos partir con el que dijo esa frase, definitivamente debe ser determinista en ese sentido. O sea, y yo sí, de cierta forma, yo me considero un tipo de determinista, porque yo sí considero que tus circunstancias materiales y ambientales van a determinar la forma en la cual tú vas a interpretar los hechos que te pasan en la vida. Entonces, mediante a las circunstancias de vida a las cuales te veas envuelto, es como tú vas a poder actuar. Ahora, hace rato se comentaba algo estoy totalmente de acuerdo que se necesita mejor educación. Por ejemplo, es un ejemplo entrando en este tema. Es que sí, ok, sí necesitamos más educación, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué tipo de educación? Y hemos de recordar que la educación es un tipo de privilegio. Está comprobado que la educación es precisamente un privilegio y que mediante más dinero tengas, vas a poder accesar a un mejor tipo de educación y de más calidad. No es por nada que las mayores universidades y las mejores preparatorias en el mundo, en su mayoría, son privadas. Entonces, la educación en sí es un privilegio de los ricos. Entonces, por lo tanto, estamos apoyando esta idea de que solamente la única forma en la cual la gente puede ser exitosa en un nivel educativo es que sean ricos. Y esa no es la realidad de México. En México vivimos una realidad totalmente distinta. Como decía hace rato, o sea, se ven envueltos en estas circunstancias en las cuales 44% de la población es pobre. O sea, pobre y 8.5% de la población está en extrema pobreza. Y por eso yo planteaba este escenario económico y político también, porque un escenario político el cual promueve el capital más que el avance social, es una sociedad en la cual pasan cosas como estas y nos tenemos que plantear este tipo de circunstancias. Ok, entonces, ¿de dónde radica la inseguridad de nuestro país? Pues la respuesta está enfrente, pero yo creo que si estas circunstancias, si nos planteamos esto al principio que estaba mencionando, que si las circunstancias determinan las acciones o el campo de acción que va a tomar un individuo, entonces nosotros como sociedad, como políticas, tenemos las capacidades de modificar estos campos de acción. ¿Cómo? Modificando estos ambientes en los cuales la gente se va a desenvolver. Y existen miles de maneras de hacerlo. O sea, ahora, sí toma un esfuerzo y sí toma un tipo de mentalidad, pero es algo que yo siento que es primordial para el desarrollo de un buen ser humano, de una vida digna. De acuerdo. Entonces, si estoy entendiendo bien tu punto, parece que estás sugiriendo de que quizás una posible solución al tema de la inseguridad sea un replanteamiento de la dinámica económica o de la dinámica en la que nos conducimos como sociedad. Ok, interesante tu punto, mi estimado André. ¿Tú qué opinas, Blanquita? ¿Tú crees que el problema de la inseguridad, perdón, retomando la proposición original, ¿tú crees que los criminales son víctimas de sus circunstancias o son perpetradores? Mm, yo creo que son víctimas de sus circunstancias. O sea, definitivamente, mm, pues sí, o sea, con donde creces, si el ambiente, si tu familia se dedica a tal o cual, si no tienes que comer, sí, definitivamente sí son víctimas de las circunstancias, pero este, pues justo en la parte de educación, o sea, sí debe de haber alguien que les pueda decir que está bien y que está mal. Ok. Entonces, tú parece que estás sugiriendo que el entendimiento moral, es decir, el hecho de saber cuando algo está bien y algo está mal, es algo que te enseña, no es algo que aprendes, no es algo como innato, podrías decir. O sea, lo que está bien y lo que está mal es siempre circunstancial. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Pues es que, o sea, siento que va como de la mano, o sea, mm, obviamente no, cualquier persona debe de saber que está mal matar o que está mal, no sé, secuestrar o lo que tú quieras, este, pero pues si desde niño es lo único que ves, pues eres una víctima totalmente, o sea, si te involucraron o sí, o sea, como que no se contrapone, pero si también nadie te lo dice, pues... Ok, ok.
José Luis, bueno, Pepe, Hola, hicimos hace rato una perdón. proposición y preguntábamos si ustedes estarían de acuerdo con ello. ¿Tú dirías que los criminales son víctimas de sus circunstancias o perpetradores? Híjole, es una pregunta muy difícil porque no sabemos. Yo creo que ahí habría que ver cada uno de los casos particulares. Sin duda alguna habrá criminales que alguien los habrá forzado a una circunstancia en la cual ellos no tenían la libertad para decidir. Y sin duda habrá criminales que, y creo que esta es la mayoría, si esa es la pregunta, yo creo que la mayoría de los criminales son criminales porque a ellos han tomado una decisión personal de egoísta, de ponerse a ellos primero, ¿no? Eh, por encima de los demás y no por necesidad, aguas. Porque si ustedes ahorita estaban hablando de que la criminalidad viene de la pobreza, eso creo que es equivocado. Eso, según la evidencia que yo tengo entendida, la criminalidad y la violencia en una sociedad más emanan de desigualdades dentro de la misma sociedad más que de pobreza. Yo conozco muchísima gente muy humilde, que tiene muy pocos recursos, que se le podría llamar gente pobre, si quieres verlo así, y que nunca ha cometido un crimen en su vida, nunca ha lastimado a nadie, nunca ha robado, y son gente sumamente honesta. Creo que no hay una correlación directa en ese sentido, y creo que si queremos hacer un diagnóstico real de un problema, pues tenemos que darnos cuenta de cuál es la realidad y qué es lo que realmente sucede, ¿no? Eh, entonces, habiendo dicho eso, sí debe haber gente que esté en una situación de criminalidad porque alguien los obligó, alguien los forzó, que sin duda alguna tienen una responsabilidad de dar la vuelta, ¿no? A eso. O sea, eso no te exime de la responsabilidad que tú tienes para con los demás y para contigo mismo. Pero sí creo que la mayoría de los criminales, hablando de criminales reales, no de criminales falsos, como de los que se drogan, o eso que lo queremos criminalizar, ese tipo de cosas, este, sí es un tema de que ellos tienen cierto poder que han decidido usar. Generalmente son hombres jóvenes, fuertes, que no saben muy bien lo que están haciendo quizá, pero que saben que ellos pueden fácilmente golpear a una mujer y quitarle su bolsa, que saben que ellos pueden, tienen más fuerza que alguien más, entonces lo asaltan, saben que tienen una pistola, entonces pueden usar la fuerza están en una situación ventajosa contra su víctima, ¿no? Entonces no creo que sean víctimas como tal en la mayoría de los casos. Parece que es la evidencia que yo he podido investigar a través o sea, cuando he investigado al respecto. Y eso sería, digamos, lo que yo podría decir. Fíjate que está interesante el punto que traes, porque anteriormente se mencionó en la mesa que sería posible quizás establecer una relación entre la criminalidad con la dinámica económica que llevamos, ¿no? Alias el capitalismo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa postura, José Luis? Bueno, pues yo creo que podemos remitirnos a la evidencia y ahí preguntaríamos, bueno, ¿hay crimen en los países socialistas? Pues yo creo que sí. O sea, no creo que en Corea del Norte no haya asesinatos, ¿no? Independientemente de los asesinatos que lleva a cabo el Estado, ¿no? No hay robos en Corea del Norte, no hay, no sé, a lo mejor en China comunista no había robos, no había asesinatos. Creo que podemos encontrar que sí, en la Rusia soviética, en Cuba, no sé, creo que no podemos hacer esa relación directa. Yo no Ok. encontraría, ahora ya si van a decir que bueno, que esos países no son comunistas, bueno, ese es otro problema, habrá que entrar al debate más profundo, pero así en la práctica yo creo que el tema de la criminalidad tiene más que ver con un tema eh, de, de, de cultural, de envidia y de disparidad social o de falta de interés dentro de una sociedad. O sea, si yo no tengo un stake en la sociedad, yo pateo el tablero, sobre todo si puedo, y pasa mucho sobre todo con los hombres, porque los hombres, digamos que son los que más perpetran crímenes violentos, que supongo que es de lo que estamos hablando, y es Ujú. por eso, es porque ellos teniendo la posibilidad de usar la fuerza,
la violencia para obtener lo que quieren, al no tener ni nada que perder, pues muchas veces es fácil hacer esa decisión en ese sentido, ¿no? Se les pone más fácil y toman la decisión de patear el tablero y decir, pues, ¿por qué yo no puedo tener eso? Yo quiero eso. Y no hay nada que los estabilice para que sean pues, agentes productivos y de bien en la sociedad, ¿no? Falta de De acuerdo. familia, falta de estructuras sociales, falta de tejido social, eh, y no los estabiliza. Y pues como tienen fuerza, como tienen poder, son hombres jóvenes. Yo creo que todos los que somos hombres aquí sabemos lo que se siente tener 19 años y estar en la plena de la juventud cuando tienes toda la fuerza y no toda la mente. Pues sí, o sea, sí. Ok, ok. Fabián, aquí hemos estado hablando acerca de dos posturas. Una, creo que José Luis se acerca un poco más, quizás a la postura de Blanquita, que es una postura que se decanta más por un terreno sociocultural, un terreno de instituciones, un terreno de un tejido social. También tenemos otra postura de André que establece que, digamos, la criminalidad es una consecuencia de las condiciones de miseria o de las condiciones de pobreza en la que viven muchas personas. Y yo te preguntaría, bueno, una cosa es entender la causa, que quizás hay cuestiones que no son tan sencillas de resolver, por ejemplo, cómo reconstituyes el terreno social, pues yo creo que esa es una pregunta que quizás la podrías responder en libros y en documentos de una magnitud muy extensa, pero hay quienes toman una aproximación un poco más práctica y quisiera preguntarles cuáles son sus pensamientos respecto a eso, comenzando por ti, Fabián. ¿Tú crees que, por ejemplo, adoptar una postura, pues ahora sí como dicen, de mano de hierro, de mano dura, en la que el gobierno despliegue la fuerza pública que tenga a su disposición para atacar algún tipo de crimen en específico o para buscar, pues ahora sí que imponer la paz por la fuerza? ¿Crees que eso sería algo apropiado o tú te opondrías a esa medida, Fabián? Gracias, José. Está algo complicado, pero yo opino que no puedes acabar la violencia con más violencia, ¿no? El Estado creo que tiene que poner un ejemplo, algo distinto, por eso es lo que decíamos con Blanquita, ¿no? De quizá irnos por el lado de aunque suene feo, pero quizá hay un niño es más fácil de educar y de enseñar a, a un adulto decirle que no está bien lo que está haciendo, ¿no? Hay muchas revueltas en otros países y sé que en muchos otros países eh, acaban de la violencia con más violencia, ¿no? Imponiendo cierta fuerza o cierto poder. Este, pero yo opino que es que es algo complicado. Yo opino que no debería ser así, porque pues se supone que estás dando un ejemplo a seguir. No puedes decir, sabes que pues voy a acabar con la violencia de mi país, de mi nación, poniendo el ejemplo de más violencia, ¿no? Lo que pasaba en Venezuela, o sea, la gente está cansada de también de recibir tanta violencia y pues, ¿qué es lo que hace? Pues actúa, ¿no? El ser humano está enseñado a actuar, todo lo que, toda acción tiene una reacción y si actúas de cierta manera, pues de todos modos, o sea, tu país lo hará, también contestará, ¿no? Se levantará en armas y quizá y lo hará y quizá y acabe contigo. Entonces yo opino que yo no me iría por esa solución. No creo que sea la manera de hacer las cosas. Quizá ahí puedan haber otras formas de solucionar un problema así de grande, porque pues eso es lo que es, ¿no? Es un problema que, como decía José Luis, no solamente sucede aquí, sucede en todo el mundo. Pero opino que pues sí debe haber otra manera de solucionar ese problema y que no sea con la misma violencia con la que están haciendo ese problema. De acuerdo, me parece muy interesante. Una disculpa por ese momentito en el que me salí, como que mi Zoom medio se volvió loco. Pero bueno, creo que alcancé a captar la esencia de lo que quisiste decir, Fabián. Y bueno, le rebotaría la pregunta a los demás, añadiendo el punto de si ustedes creen que el mal
entendiéndolo como la conducta que busca hacer daño, o sea, hacer un genuino daño a los demás. Es una conducta genuina, es decir, hay algo acerca de la naturaleza, le podrías decir, de los seres humanos que se inclina hacia el mal, o el mal es una consecuencia de mi entorno. Le doy la palabra a Blanquita. Como que no escucho bien la primera parte de tu pregunta. Ah, sí, no te preocupes. Me preguntaba si el mal, o sea, los actos malignos, lo que nosotros consideramos por mal, el querer hacerle daño a otra persona, ¿es algo intrínseco en la naturaleza humana o es un producto del entorno? No, es completamente un producto del entorno. O sea, yo creo que como seres humanos y dentro de nosotros, no creo que esté como que hacerle daño a alguien que está contigo o a tú, o sí, a los demás. Ok, ok. ¿Tú qué opinas, André? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy en ese sentido, me gusta mucho la teoría de Marx, ¿no? Que habla de eso precisamente, de que el materialismo dialéctico, en ese sentido, yo creo que totalmente las circunstancias van a determinar el comportamiento del hombre, ¿no? No, o sea, es como, escuché una vez un ejemplo muy claro, ¿no? Es como, ¿cómo le vas a decir a un niño en Siria que no dispare? ¿No? ¿Cómo le vas a decir cómo le dices al niño que nació en las minas de cobalto en África que no mine, que vaya y busque dinero, que vea videos de Carlos Muñoz y se sienta feliz y que vaya a buscar capital? Es imposible. O sea, determinar la naturaleza del ser humano, bueno o malo, nunca es un mito. Nunca vamos a poder encontrar una realidad porque tendríamos que agarrar a unos bebés, ponerlos en una isla y ver qué sucede. O sea, y es algo que pues, no lo hemos hecho. Y solamente los primeros seres humanos que existieron en la historia, a los cuales no tenemos ninguna referencia con certeza, vamos a poder conocerlo. Y en cuanto a esa pregunta, eso es todo. Ahora me gustaría comentar algo más. Se comentaba hace rato que la criminalidad no tiene asociación con lo económico. Este, y sí, no es todo. La criminalidad no tiene toda la asociación en términos económicos, pero yo me estaba refiriendo en términos económicos y en términos de recursos. Hay un libro que se llama Sapiens de Yuval Noah Harari, en el cual habla precisamente de las tendencias humanas. Es un estudio antropológico del ser humano y su historia a través del tiempo y cómo evolucionamos a ser lo que hoy somos. Y él establece que la violencia, pues al principio es una solución simple a un problema complejo y que precisamente la guerra es un problema de recursos. Entonces, si establecemos que la guerra y los conflictos sociales y la violencia como tal es un problema de recursos, pues ¿cuál es el principal recurso por el cual se mueve hoy la sociedad? El dinero. El dinero es el principal recurso para poderte mover en esta sociedad. Y no me estoy refiriendo a socialismo, ni a comunismo, ni a capitalismo. Es una simple realidad. Nos toca vivir en México. Estamos en un sistema neoliberal, podríamos llamarlo así, con algunas tendencias también de otros estilos. Pero, o sea, digo, desde ese punto yo hablo de los recursos, no tanto de los sistemas económicos. Entonces, ese era mi único punto para dejar claro mi punto y listo. Entiendo. Entonces creo que quizás tú te referías más a que es el asunto de que la gente vive en miseria lo que provoca que quizás se vuelvan miserables, ¿no? En ese sentido. Ok. Ok, me parece un punto interesante. Vi ahí que José Luis creo que no estaba de acuerdo con algunas cosas que dijiste, así que le preguntaría en qué no estabas de acuerdo, José Luis, o qué de lo que dijo André te llamó la No, atención. mira, yo la verdad es que no, nada más, no me llama la atención porque creo que va muy en línea a eso, ¿no? Realmente un marxista, un determinista va a pensar esas cosas porque eso es lo que te lleva a esa lógica. Y está bien, nada más. Yo sí te diría, André, primero dices, lo único que quiero aclarar ahí es, sí se han hecho los experimentos de los bebés, ¿eh? Checa la Unión Soviética, China, se hicieron esos experimentos y no resultaron nada bien. Se murieron los niños. Entonces sí los hemos hecho, nada más que no han gustado los resultados, ese es el problema, ¿no? Pero bueno,
Esa es la primera. ¿Podrías compartirnos cuáles fueron los resultados? Digo, como para entender un poquito más Mira, la línea del o sea, argumento. no me acuerdo, hace muchísimo que lo investigué, pero se me acuerdo ahorita el experimento en la Unión Soviética, sí se hicieron experimentos en los cuales se separaron los niños recién nacidos de sus familias, se pusieron en cuneros, ¿cómo se dice? Aislados en incubadoras de alta tecnología para esa época, en el cual no tenían nada de interacción humana y se les iba a indoctrinar para que fueran el nuevo hombre, ¿no? Y pues desafortunadamente los niños sin contacto humano se mueren. Entonces una enorme cantidad de ellos murieron y al final el experimento pues, no se pudo llevar a cabo también porque o tenían interacción humana y entonces echaban a perder el experimento, o no tenían interacción humana y se morían o quedaban, o sea, o no se desarrollaban adecuadamente o no se desarrollaban para nada. Entonces tuvieron digamos, esos problemas, pero se intentaron hacer pues varias veces, según tengo entendido, tanto en China comunista como en la Rusia soviética. Sé que se hicieron ese tipo de experimentos. Ok. Entonces puede ser que me esté equivocando, pero digo, alguna vez había un libro sobre China en el cual lo mencionaban y después lo investigué un poquito y pues, yo creo que lo pueden encontrar en internet, las fuentes. Si quieren luego me pongo a investigar otra vez, fue hace muchos años que lo leí. Claro. Bueno, pues es un problema muy complejo, ¿no? Creo que ahora nos estamos yendo quizás a un terreno un poco más filosófico, pero creo que no está para nada divorciado del tema principal de la seguridad. Y en este caso le preguntaría a Fabián si tú estás de acuerdo con la afirmación de que el mal no es intrínseco o no es parte de mi naturaleza, sino que es producto de mis circunstancias. ¿O tú crees que sí hay algo maligno acerca de la naturaleza de los seres humanos? O sea, ¿los seres humanos podemos ser malos naturalmente o la naturaleza siempre es producto de la sociedad en la que nos desenvolvemos? No, yo creo que el ser humano no nace con malicia. O sea, el ser humano aprende como cualquier, por así decirlo, animal, ¿no? ¿Cómo se dice? Ser viviente en este planeta. Se enseña, se puede enseñar a un ser humano. Quizá ahí sí seamos una de las especies más desarrolladas de este planeta. Sin embargo, no creo que sea producto de que una persona nazca y ya va a saber matar gente y robar bancos porque así nació. Creo que es también producto del ambiente en el que se desarrolla, tanto familiar como escolar, como de amistades, ¿no? Es muy cierta la frase que dice, dime con quién eres dime con quién te llevas y que te diré quién eres. Hay muchísimas personas que desgraciadamente nacen en un ambiente hostil de mucha violencia familiar, ¿no? Tanto de un padre a una madre como puede ser de cualquier cosa, ¿no? Hasta si el papá le pega a un animal, pues el niño va a aprender como si eso estuviera bien. El ser humano va a aprender como si eso estuviera bien. Y creo que tiene mucho que ver el ambiente en el que el ser humano se desarrolla. No naces con una maldad interna, ¿no? O sea, para mí, yo opino que es imposible, ¿no? De todos modos, un niño, te digo, hasta los programas que ve en la tele le pueden enseñar a él que eso está bien visto, ¿no? Ante la sociedad, o sea, hay muchísimos casos de niños que para ellos, al ver videojuegos de armas y cosas así, pues ellos lo ven bien, ¿no? Muchos se dice por ahí que en la vida de los videojuegos tienes varias vidas, ¿no? Y puedes comprar vidas, pues en la vida real no es así. Entonces, opino que no es el hecho de que un ser humano nazca con cierta malicia, no se puede. Para mí es algo medio imposible. Pero, pues sí, el ambiente en el que el ser humano se desarrolle, ese ser humano se desarrolle en un ambiente un poco hostil, pues obviamente para ese ser humano lo va a ver bien, ¿no? Eso es lo que opino. Entiendo. De acuerdo, Fabián, muchas gracias por tu contribución. Lluvia, discúlpame por no haberte dado la palabra antes, la verdad no tenía muy bien entendido si tú estabas registrada como participante, pero pues te extiendo la pregunta a ti.
¿Tú qué opinas? ¿La maldad es parte de la naturaleza humana o es producto de las circunstancias? No te preocupes, muchas gracias. Ah, pues escuchando las opiniones de los demás, pues siento, bueno, tienen en su parte razón, pero siento que el mal está determinado a las vivencias de las personas, o sea, depende de la perspectiva de cada persona y de cómo tome lo que está viviendo, si lo toma como bien o como mal, y de ahí ya se forman, por ejemplo, ciertos traumas que pueden determinar que una persona sea violenta. Y por más mínimas que sean, por ejemplo, esas vivencias, pues tú no sabes cómo la otra persona puede tomar, por ejemplo, tomo el ejemplo de Fabián, creo, el que veas a tu papá golpeando a un perro y normalices que está bien golpear o la violencia, entonces ya es cuestión de cada uno, pues cómo va tomando las vivencias que tiene a lo largo de la vida. Esa pues sería un poco mi postura. Gracias. Ok, está perfecto, Lluvia. José Luis, tienes la mano levantada. Perdón, yo nada más quería un poquito hacer una reflexión que a lo mejor es muy difícil saber. O sea, yo sí creo que obviamente pues, somos criaturas de naturaleza caída, y no somos perfectos, por lo tanto no somos perfectamente buenos, ¿no? Por lo tanto, si no somos perfectamente buenos, pues hay algo de maldad en nosotros a medida que no seamos perfectamente buenos, ¿no? Entonces, porque el mal es la ausencia de bien, ¿correcto? Entonces, ese punto de vista nada más para que un poquito resuene con las opiniones que he escuchado, que son básicamente que decir que, bueno, que todos somos buenos y que el mundo nos hace malos. Pues sí, digo, a lo mejor hay un poquito de las dos cosas, no lo sé. Pero una reflexión que yo quería hacer con respecto a eso, no sé, como que nos imaginamos que cuando estamos hablando de estos criminales, estamos hablando de gente humilde, de gente que no tiene recursos, de gente pobre, pero pues, o sea, realmente todos los criminales son ese tipo, la gente, el pobre cuate que está allá afuera, que está asaltando en la esquina, o el cuate el que está cartereando en el centro, o estamos hablando de un Jeffrey Epstein, por ejemplo, o sea, o de un Bill Clinton. O sea, ellos eran víctimas de sus circunstancias, de su entorno material. Yo creo que la evidencia está en contra de esa teoría y pues les haría reflexionar, pues, no sé, el Chapo es alguien que tuvo una infancia terrible. Digo, todos tenemos problemas y todos hemos tenido nuestros traumas y nuestros buenas y nuestras malas. Pero pues, yo creo que hay que reflexionar más porque nos estamos imaginando que cosas que yo creo que no son totalmente arraigadas a la realidad. Entonces les invitaría a reflexionar más y a ver todos los casos y las excepciones que podemos encontrar a esas reglas que estamos imponiendo ahorita. Y otra cosa, José Carlos, quería decir, ahorita tú hablabas de la resolución práctica de las cosas, ¿no? No sé si vamos a entrar en ese tema o puedo dar una idea que es algo que he reflexionado. A ver qué opinan. Si tienes, claro, claro. Mira, nada más no quiero perder mucho tiempo porque sé que hay mucha gente que seguramente quiere dar su opinión, pero para que lo piensen también. Creo que aquí o sea, siendo prácticos, la criminalidad en México, hay dos partes. Una es el crimen ordinario, el de todos los días, gente que hace mal a otras personas por lo que sea, el que te asalta en la calle o el que se mete a una casa a robar o el que se roba alguna tienda o el que mata, ¿no? Luego tienes el crimen organizado, ¿no? Y a medida que cada una de estas dos situaciones tiene una solución diferente, no puedes solucionar con una sola cosa las dos cosas, y las dos tienen que ver con tejido social. Yo creo que las dos tienen una base social finalmente, una base en la cual la falla de la sociedad de estabilizar a estos jóvenes que luego se convierten en criminales sí es parte del problema. Pero yo creo que, por ejemplo, la solución para el crimen organizado, decían hace rato, bueno, este cuate les dio un dinero a este joven para hacer mal. Entonces, ¿qué culpa tiene, no? Porque no tiene de otro. Pues sí, pero ¿por qué estamos en esa situación? O sea, hay un problema que nosotros le estamos dando como sociedad y por las ideas que transmitimos y que llevamos a cabo a través del gobierno, del Estado, situaciones en las cuales le estamos dando la oportunidad a gente
pues digamos, antisocial, sea cual sea la razón por la que llegaron a esa situación, de tener unas cantidades de recursos inmensas, inmensas, y que pueden al final usar esos recursos para hacerse de un poder personal muy importante, ¿no? Y lo logran solamente porque los gobiernos del mundo, al prohibir las drogas, al prohibir el comercio legal de esas sustancias, le ponen unos márgenes enormes, ¿no? O sea, por más dinero que tenga Coca-Cola, finalmente pues, Coca-Cola no está matando a alguien en la calle, ¿no? No trae armas y no está prostituyendo a no sé cuántas mujeres y no está... En cambio, estos cuates sí, ¿no? ¿Por qué? Porque están fuera del Estado, están fuera de la ley y le están dando los recursos para hacerlo. Yo creo que para ser muy prácticos, lo primero que tienes que hacer es quitarles esos recursos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no puedan tener esos márgenes tan enormes. Hay que ponerles competencia. Las drogas tienen que ser legales, tienen que ser legales, tienen que ser quien quiera pues, participar de eso, pues tiene que ser capaz de hacerlo en un contexto seguro. O sea, había ideas de que fueran temas de que pues, tenía que ser en clínicas o alguna cosa así para que no fuera descontrolado si a alguien le preocupa ese tema. Pero el tema es que no puedes seguir teniendo esos enormes márgenes que permiten a esos cuates armar enormes ejércitos de gente desesperada para que se dedica a matar, ¿no? Y a matar. Ese es un punto muy interesante que alzas y ahorita me gustaría que lo rescatáramos para darle un poquito más de Y en discusión. segundo lugar, el crimen Ujú. común se tiene que combatir con medios comunes. Seguridad, buena vigilancia, la posibilidad de los ciudadanos de defenderse, O sea, te refieres al derecho al portar armas. no nada más eso, el derecho a defenderte. Ok. O sea, no sé, el otro día un cuate me contaba, yo hago muchas artes marciales, pero en un lugar al que iba, un día un cuate sí me contó, pues es que, ¿sabes qué? Yo un día, un cuate me estaba asaltando, le puse una madriza y pues yo me fui a la cárcel 15 días y él me tuvo que otorgar el perdón a mí, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que suceden así por la forma en la que está estructurada la legalidad, en la cual se asumen que la víctima de un crimen puede ser el perpetrador de otro crimen y bueno, eso hay diferentes soluciones, pero entonces el tema de que la ley esté del lado de la persona que está defendiendo y no de la persona que está agrediendo, ¿no? Eso es muy importante. El derecho a portar armas creo que es muy importante también, pero pues eso es todo un debate. Y por otro lado, medios comunes. También, mira, incluso si no tuvieras el derecho de portar armas, si tú haces una buena labor, ¿por qué no hay asaltos en Disneyland? O sea, ¿por qué no hay asaltos o sea, ¿a poco está lleno de soldados allá adentro? No está Mickey Mouse, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque hay toda una labor de inteligencia, hay toda una labor de veto, hay toda una labor, entonces, igual, o sea, los municipios, los estados o las ciudades deben de hacer su labor. Y bueno, si no son capaces de hacerlos, bueno, que entonces las asociaciones voluntarias puedan hacer uso de organizaciones de seguridad que existen para poder asegurar sus colonias, ¿no? Y que se les devuelva el dinero que se les está cobrando por ese servicio que el gobierno deja de dar. Son ideas solamente, pero el crimen ordinario se combate con métodos ordinarios, el crimen organizado se combate con métodos de otro tipo, y creo que ahí el gran tema es, en el fondo de todo es que si también necesitamos hacer un tejido social fuerte para que no surjan las conductas criminales y estén más controladas desde antes, para que no tenga que entrar, digamos, un tema de defensa para poder pues poner a salvo a las personas en una sociedad. De acuerdo, Perdón, me José extendí Luis, mucho. muchas gracias. Disculpa. No te preocupes. Blanquita, te escuchamos. Bueno, yo me voy a regresar poquito. Nada más respecto a los estudios que estaban comentando, desconozco yo la verdad totalmente de los estudios que se hayan hecho con bebés, pero sí sé que con animales se han hecho miles de que alcancen la comida o lo que sea. Al final del día hacen equipo y son buenos, no se matan entre ellos para repartir lo que haya o X estudio, ¿no? Eso uno. Y por otro lado, no sé si alguien haya visto la película ya
Hoyo en Netflix. Si no, la acaban de subir hace nada, una semana. Bueno, se las recomiendo más o menos porque tiene medio canibalismo y así, pero son como, para no hacerles el cuento muy largo, es como una torre de 330 y tantos pisos y en cada piso hay pues como un grupo de personas, 3 más o menos. Y en cada piso hay un hoyo en medio, literal. Entonces cada día amanecen en un piso diferente. Y desde arriba les lanzan la comida. Entonces, obviamente, al que está en el piso 3, en el piso de hasta abajo, pues no le va a llegar absolutamente nada. Y los que están arriba, pues les llega, no sé, pasteles, langosta y así, como que todo muy, pues sí, son a los primeros que les llega. Los de hasta abajo empiezan como que pues no les llega nada y se comen entre ellos, porque a veces amanecen en el piso 1 y a veces en el 10 es lo mismo, o sea, no te va a llegar absolutamente nada de comida. Y bueno, el protagonista un día amanece hasta arriba y dice, es que ¿cómo le podemos hacer para dosificar o sea, como que a todos les llegue, pero era imposible. Y si alguien se quedaba con más comida, empezaba a hacer muchísimo calor hasta que la lanzaran, o sea, era como, cómete lo necesario y ya. Entonces, a lo que voy es que todos los extremos son malos, o sea, tanto la parte socialista y la parte capitalista, em, es imposible que haya paz repartiéndoles a todos por igual, pero también es imposible que haya paz cuando unos tienen más que otros. Entonces, siento que es todo un tema y algo que pues sí se debe, pues no sé, estudiar o analizar muy bien para encontrar como pues un punto medio para encontrar esa paz. Ok, ok, muchas gracias, Blanquita. André, te escuchamos. Gracias. Y No, a partir de André, discúlpame, tenemos sí. dos participaciones más y cerramos porque tenemos que cerrar a tiempo. Ok, sí, perdón, es que se hablaron de tantos temas que ya, la verdad, Sí, no, se sin duda, tocó, sí, 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 un tema muy se natura complejo. la naturaleza del ser humano. Pero bueno, acerca de una idea que se propuso aquí, yo mandé un texto de que habla de un estudio de una universidad de la correlación directa que existe entre delincuencia y y la pobreza. Ahí cuando quieran le pueden echar una ojeada, pero hay lugares donde la delincuencia y la pobreza tienen un vínculo de hasta el 60%, sobre todo en el norte del país. Ahora, continuando con lo demás que se postuló, acerca de los experimentos, pues yo tendría que ver las fuentes y poderlo ver realmente y analizarlo y de por sí ya tienen algún tipo, creo que mencionaste que tenían un cierto tipo de métricas que les iban a dar, entonces ya desde ahí el experimento queda de cierta forma inválido porque se presupone que debe tener unas condiciones tasa cero, o sea, no puede haber ningún tipo de control, solamente naturaleza, lo cual es imposible. Por eso digo que un mundo como el que hoy vivimos no se puede hacer eso. Ahora, ya para dar un cierre a mi participación, yo quisiera dar algo más general acerca de pues, lo que venía comentando desde el inicio, ¿no? De que yo sí yo sí creo que las condiciones materiales son las que han estado afectando a nuestro país. No, no por nada mencioné la cantidad de pobres que hay cantidad de pobreza extrema y pobreza, pues como ya lo había mencionado, pero se me hace, quiero encontrar una palabra que no suene tan explosiva, no se me hace correcto plantear que la pobreza y que la gente que actúa por su pobreza sufren algún tipo de patología o que son raritos o que son fuera de sociales, que quedan fuera de la sociedad. Hay casos que sí, como todo tipo de población, existen excepciones a la regla, estoy de acuerdo, pero dentro de la excepción a la regla siempre va a haber un otro tanto que es por un tipo de constante y la constante se mantiene. Y si vemos la estadística de nuestro país al menos, la constante es que la pobreza está en cómo la gente actúa. Y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Existe esta correlación entre falta de recursos y la forma en la que actuamos. Claro, si nacemos en una familia rica, la cual pues tiene mucho dinero, pero se nos inculcan valores, los cuales van a ir en detrimento de nuestro proceso como ser humano, evidentemente tendremos
pues un producto negativo y ahí salen los Jeffrey Epstein y ahí salen todas esas personas. Pero si tenemos un proceso educativo óptimo, depende de la calidad de vida a la cual se nos ofrece y tenemos una educación óptima y de acceso para todos, entonces yo creo que podríamos ver una sociedad en la cual no solo la delincuencia, sino el entendimiento entre las personas podría ser más ameno. Y yo creo que con esto terminaría mi participación. Quiero agradecer por este espacio. Yo creo que es muy importante tener estos espacios, abrir el debate, sobre todo acerca de las diferentes opiniones e ideas que se tienen. Ahora sí, como decía Hegel, llegar a una dialéctica está perfecto y muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti por participar. Y antes de darle la palabra de nuevo a Blanquita, que me parece que todavía tiene la mano alzada, me gustaría comentar que con respecto a lo de los experimentos de animales, eh, aquí hay un descubrimiento interesante. No recuerdo exactamente el nombre de una primatóloga que trabajó durante muchos años con, digamos, grupos de gorilas, no recuerdo cómo es el gentilicio correcto, eh, y se dio cuenta de que, bueno, entre los gorilas, pues obviamente existen las disputas por territorio, disputas por recursos, etcétera. Y se ha dado cuenta que, de hecho, la propensión que tienen, por ejemplo, los chimpancés, los gorilas y muchos primates que son muy cercanos genéticamente al ser humano a volverse lo que los seres humanos consideraríamos psicopáticos es alta. O sea, en la naturaleza existe que los animales se matan entre ellos por recursos y son matanzas bastante sangrientas que asemejan a lo que, por ejemplo, los nórdicos hacían cuando visitaban a los ingleses, ¿no? De que llegaban, mataban a todos y se robaban lo que se querían robar. Entonces, pues creo que eso, digo, yo entiendo que no es justo establecer una comparación uno a uno entre los seres humanos y los animales, porque hay diferencias sustanciales, pero creo que sí nos da un insight a que igual el statu quo o el punto de partida es la inmoralidad, el caos y hasta cierto punto la catástrofe, ¿no? En lugar de que sea ese el punto de partida. Entonces es un punto interesante. Sí, Blanquita, te doy la palabra. Ah, ok, No, pero ok, ¿sabes qué? Yo bueno, pues, recuerdo ese ajá. estudio. No sé por qué tenía la mano levantada, pero sí, yo, o sea, la verdad no estoy tan empapada en el tema de los estudios, digo, lo poquito que he visto, pues era eso. Ok, de acuerdo. Yo nada más quería André. comentar, ese estudio me lo recordaste y es muy bueno, pero es perfecto para porque además estaba estudiando, creo que era en el Congo, donde existe una geografía sumamente interesante. Existe un río que divide dos partes y de un lado tienen que convivir los chimpancés y los orangutanes y de otro lado están los bonobos. Y, y precisamente está esta comparativa de cómo los chimpancés, al tener que combatir contra los orangutanes por recursos, pues eran más violentos y de hecho se comprobó que tuvieron una especie de guerra civil entre ellos precisamente porque el que estaba más alto al mando falleció y hubo una guerra por tener un mando. Y del otro lado los bonobos, como tienen una interacción totalmente distinta, no tienen que pelearse por recursos de ningún tipo, pues ellos tienen una tendencia distinta, ellos pues se entienden mediante la sexualidad, pero bueno, eso es esa parte. Pero es interesante saber que con ellos compartimos un 99.8% del código genético, o sea, no estamos tan lejanos a ellos, No, estamos sin duda. a punto 0.02%, o sea, y ese punto 0.2 es conciencia y que todavía hasta hay estudios que pueden argumentar que los animales sí tienen algún tipo de conciencia. Ya Aristóteles hablaba de los tipos de conciencias que tenían las animales y las plantas. Entonces, o sea, yo creo que sí hay mucho que analizar. Pero muchas gracias otra vez. Sí, no, sin duda, sin duda. Pues bueno, si ya no hay algún otro comentario que a alguien le gustaría hacer, podemos ir cerrando la sesión. Les agradezco a todos en nombre de Gira México por haber participado en esta actividad. Nosotros realmente creemos que es a través del diálogo que no solamente quizás podemos aprender algo nuevo, sino que nos volvemos mejores pensadores, ¿no? Al exponer nuestras ideas contra los demás, no en un asunto o en una suerte de competir a ver quién tiene la mente más grande o quién es mejor hablando, pero sí en un asunto de buscar llegar a la verdad, ¿no? Creo, en Gira México sí creemos mucho en eso,
en que lo que sea la verdad nos va a liberar y nos va a hacer mejores personas y nos va a dar un mejor mundo en el cual vivir. Así que, pues de nuevo, en nombre de Gira México, agradezco la presencia de todos los involucrados y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde compartimos noticias de nuestras actividades y cosas así. Prometemos no hacer mucho spam, pero si a alguno de ustedes les interesa pertenecer a ese grupo de WhatsApp, pueden ya sea enviarnos por Instagram o por donde sea que se les haya contactado que desean participar, mándenos su teléfono o también aquí pueden escribir en el chat del grupo sus teléfonos junto con su nombre y sin duda alguna los podemos incluir en ese grupo. Nuestra organización es una organización completamente sin fines de lucro, hecho por personas estudiantes de universidades y pues nuestra idea es expandirnos hacia personas que sean semejantes a nosotros. Fuera de eso, pues les agradezco a todos. En este momento ya podemos ir desalojando la sesión de Zoom y voy a ir deteniendo la grabación en este preciso momento.